frecuente ver pacientes psiquiátricos, sin embargo sí hay. Generalmente los pacientes no se hospitalizan en estas casas de salud, porque los pacientes, o sea, son variables, ¿no? Pueden venir pacientes con un estado bastante depresivo, es decir, que no se comunican casi para nada con nosotros, que no quieren colaborar, pero más bien que no tienen una tendencia agresiva. Pero, sin embargo, su estado de ánimo puede estar bien deteriorado. Esos pacientes no podrían ser tan agresivos ni tan peligrosos, pero hay pacientes que pueden ser agresivos, que pueden estar ansiosos, que de un momento u otro están un momentito acostados y luego quieren agredir al personal, quieren agredir a cualquier otro tipo de personas, simplemente con el hecho de que se sequen, inclusive a los familiares. Por eso generalmente no hospitalizamos en salas generales a los pacientes. En hospitales de tercer nivel, como el Hospital Buen Espejo, el Hospital de Marín, hay un área especializada para pacientes psiquiátricos. Y el seguro, el Eugenio trabajan con clínicas de convenio y se les manda específicamente al psiquiátrico al paciente. Por esa situación que les comento, han habido, no he vivido realmente, pero he escuchado casos de algún paciente que alguna vez en el Andrade de Marín salió, o sea, de un momento a otro se levantó y salió corriendo, disparado. Salió corriendo disparado, se había botado de la ventana. Eso fue hace algunos años atrás, eso no es reciente, hace varios años. Entonces, desde ahí, en el área, en el Andrade de Marín, hay un área bastante segura para el paciente, justamente para evitar esto de que el paciente salga. Hoy hay algunos pacientes que incluso no pueden estar con otros pacientes más. Hay pacientes que necesitan estar solos en alguna habitación, justamente por el riesgo de agresión que puedan hacer. La experiencia reciente con la paciente aquí en el área de emergencia. Bueno, la paciente vino, según los familiares, con un estado histérico. El motivo de consulta de ellos fue histérica, que había sido histérica específicamente con el papá. Una enfermera que les cuidaba decía que le daba miedo de que pueda, no sé qué tan grado de agresividad estaba en la casa, para que ella tenga miedo de que pueda agredirle al papá. Entonces debió haber intentado algo. Sin embargo, los pacientes no reconocen su enfermedad. Ellos generalmente siempre dicen que están bien, que están sanos. Ellos jamás van a decir sí, estoy enfermo. Entonces ella decía que no estaba bien, que sí se había molestado con el papá con alguna conducta, pero nada de intentar agredirlo ni hacerle daño. Entonces la paciente acá en el momento del ingreso, al querer tomarle una muestra, porque si bien la paciente viene con un estado un poco ansioso, estaba verborreica, decía en momentos, su lenguaje en algún momento era coherente, en otro momento era incoherente, tenía una fuga de ideas, en algún momento estábamos hablando de algo, iba a otro tema, entonces un pensamiento desorganizado en ocasiones. Entonces me había referido que en algún momento los familiares dijeron que ella había referido que en algún momento le hicieron agredir, tenía unas lesiones en la piel, sin embargo ella dijo que no, que eso se había hecho en el avión, pero no era posible que se hiciera en el avión porque tenía múltiples. Puedo hacerme en ocasiones en las zonas de los roces, en nivel de los codos, en nivel de rodillas, pero es mínimo, ella tenía múltiples en todas las regiones, como si recibiera agresión constantemente, no sé si fueron autoinfligidas o alguien se las dio, no sabemos todavía identificar. Sin embargo, en un cuadro de este tipo siempre hay que descartar una patología orgánica. Hay muchas patologías orgánicas, vasculares, autoinmunes, cáncer, infecciosas y todo. Entonces es necesario tomarle muestras del examen, pero siempre con esos pacientes con cautela, porque algunos ni siquiera se dejan hacer un pinchazo, ni siquiera se dejan hacer eso. Primero, en esas situaciones, primero toca tranquilizarlo al paciente, ponerle algún ansiolítico, podemos utilizar benzodiazepinas o antipsicóticos de primera generación, tranquilizar al paciente y de ahí proceder a la toma de muestras. En este caso, la paciente estaba accesible al lenguaje, nosotros hablábamos con ella, hizo una buena relación con la médico tratante y conmigo, entonces logramos tranquilizar a la paciente y tomarle las muestras. Sin embargo, la persona que se le dio a la toma de muestras no fue nosotros. Entonces, después ella había referido que le habían intentado envenenar, alguna cosa así, y realmente no se le administraron nada, solo se le tomó una muestra. Pero posteriormente la paciente, al comunicarse con ella y explicarle qué se le va a hacer, la paciente estuvo tranquila. No hubo la necesidad de administrarle ninguna medicación para tranquilizar. Ella estaba bastante colaboradora con nosotros, pese a su estado. Ella lo único que quería es que alguien le diga qué le van a hacer, que le expliquen qué le van a hacer, si tiene alguna consecuencia, y ella nos colaboraba. Siempre y cuando diciéndole que es por el bienestar de la familia, sobre todo de la mamá, que era una persona bastante importante para ella. Sin embargo, este escenario no siempre se presenta en todos los pacientes. Hay pacientes que en el momento del ingreso no aceptan que se les haga nada, porque ellos lo único que quieren irse a la casa y no aceptan su enfermedad.
En el Andrade Marín es muy frecuente estas historias, si quieren pueden ir allá todos los días o al menos todas las semanas, hay 3, 4, 5 pacientes a la semana y de diferente categoría. Pacientes que están tranquilos, que sí colaboran, y pacientes que se pelean con los guardias y quieren salirse de la emergencia, que pese a la medicación igual en algún momento se levantan en el mínimo descuido, que andan gritando por toda la emergencia. Este no fue el caso de la paciente. Como les digo, si es que uno se gana la confianza del paciente con cautela, entonces la paciente nos colaboró. Sin embargo, no sé cuál fue la historia en el piso que se descompensó su estado de ánimo, la relación interpersonal también. Entonces esa parte no les voy a explicar, pero es muy frecuente que tengamos este tipo de pacientes. Lo primero es tratar de hablar con ellos. Se dice que en esos pacientes, si es que ellos tienen otra realidad, hay que tratar de acoplarse a la realidad y hacerles, y mantener el hilo con la realidad que ellos tienen, sin tratar de cambiar, porque en el momento en que nosotros empecemos a pelear con ellos diciendo que no, que eso no es verdad, ahí es donde se van a enterar. Entonces, lo ideal es, si es que ellos tienen su realidad, tratar de mantener esa realidad y seguir